Comenzaremos por las organizaciones de Chile. Así que en este sentido doy la palabra a mi asistente para que las vaya nombrando. Por favor, Sara. Milagros Negme Christie, Corporation of Opportunity and Jointly Action Option, for 5 minutes. En representación de las organizaciones de la sociedad civil chilena que han presentado informes alternativos, nos presentamos de manera colectiva a la revisión de Chile respecto de sus compromisos en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas. La tasa de denuncias de violencia intrafamiliar, violación y otros delitos sexuales ha aumentado radicalmente desde el 2019 al 2023. Esto se manifiesta también en los femicidios frustrados, así como en las barreras para acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Se observa un deficiente seguimiento de las medidas de protección y dualidad del sistema de justicia, con una deficitaria comunicación entre la sede de familia y penal. Preocupa que la violencia, en especial hacia las niñas y adolescentes, aumente y que sean escasas las acciones para su prevención. Si bien el 20% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el Servicio de Protección Especializada el año 2022 fue víctima de algún delito sexual, el 86% eran niñas y adolescentes, proporción similar para contextos de explotación sexual. En cuanto a niños y niñas en contexto de privación de libertad, a junio del 2023 existían 42 mujeres embarazadas y 100 niñas y niños con sus madres en sistemas de reclusión. Se necesita sensibilizar a la comunidad para generar un cambio cultural donde la violencia de género, especialmente hacia niñas y adolescentes, no sea aceptable ni posible, entregando herramientas concretas para su reconocimiento y detección temprana y oportuna. Articular medidas de prevención, detección y erradicación de la explotación sexual con foco en niñas y mujeres adolescentes. Asimismo, se requiere impulsar prontamente una ley de educación sexual integral que promueva el ejercicio pleno de los derechos de las niñas y adolescentes. La violencia obstétrica es un concepto incluido en la Ley de Violencia Integral contra las Mujeres, sin establecer mecanismos adecuados de supervisión o sanción que aseguren el respeto a los derechos de las mujeres durante su atención médica. Tampoco ha avanzado la tramitación de la Ley Adriana del parto respetado. El régimen de aborto por causales es insuficiente, ya que presenta múltiples barreras de acceso, como la regulación de la objeción de conciencia individual e institucional. Hay barreras también para acceder a anticonceptivos en el nivel primario de salud, y desde 2020 el Instituto de Salud Pública ha notificado alertas por 6 pastillas anticonceptivas que resultaron defectuosas, sin medidas de pesquisa de las afectadas y reparación de daños. El modelo actual de transición energética respecto a la extracción del litio conlleva una serie de vulneraciones en los derechos de las mujeres que habitan esos territorios, como el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, salud, laboral, y restringe también el derecho a la participación y consultas indígenas previas en las decisiones sobre proyectos mineros, además de poner en riesgo la integridad de las mujeres defensoras del medio ambiente. Carabineros, el Poder Judicial y el Ministerio Público no dan cuenta de la variable etnia en sus registros estadísticos, por lo cual no es posible obtener cifras sobre violencia institucional que afecta a comunidades mapuches. Durante el año 2020 fueron numerosos los casos de operativos policiales para expulsar a mujeres mapuches que vendían sus productos agrícolas en las calles de Temuco, sufriendo vulneraciones mientras estuvieron detenidas y graves irregularidades durante la investigación de los hechos. En Chile viven alrededor de 800.000 mujeres y niñas migrantes, las que son vulneradas por medio de diferentes tipos de violencia y discursos de odio, en especial aquellas en condición migratoria irregular. Un ejemplo es Ana Paredes, dominicana, sin antecedentes penales. Recibió una orden de expulsión administrativa. Fue detenida junto a su hijo durante un empadronamiento para ser luego expulsada, pese a ser víctima de violencia intrafamiliar. Si bien existe
una visa temporal humanitaria para las mujeres migrantes, víctimas de violencia intrafamiliar y o trata o tráfico de personas. En la práctica, hay obstáculos administrativos para que se implemente. Genera preocupación la discusión de distintos proyectos de ley que, de aprobarse, vulnerarían los derechos humanos de personas migrantes, como el que modifica la ley número Siguiente, 20.300. Sandra Rosenberga Saavedra, de la Federación Luterana Mundial, por 2 minutos y medio. Chile nos consagra jurídicamente un principio amplio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres que puede orientar a todo el ordenamiento jurídico, al Estado y a la sociedad. Desde el año 2019 se encuentra pendiente un proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El proyecto de ley que busca fortalecer la actual normativa antidiscriminación se encuentra hace más de 5 años en discusión en el Congreso y en peligro de ser rechazado tras una discusión parlamentaria basada en perjuicios y discursos antiderechos. Esta iniciativa, entre otras cosas, amplía las categorías de discriminación a la indirecta, la múltiple o agravada y a la estructural y establece una política pública de Estado con enfoque interseccional y pertinencia cultural. Aún se encuentra pendiente el cumplimiento de la obligación del Estado de derogar las normas que discriminan a las mujeres casadas o que establecen su subrogación al marido en la administración de los bienes. El proyecto de la ley que reforma el Código Civil en materia de la sociedad conyugal se encuentra aún en debate desde el año 2011. La Ley de Violencia Integral contra las Mujeres no incluye medidas concretas de protección para las mujeres privadas de libertad que sufren violencia por motivos de género en los establecimientos penitenciarios. La violencia hacia las personas trans ha aumentado en un 145% y no hay una legislación que tipifique el transfemicidio. No hay disposición estatal a reconocer la identidad de género de niños, niñas y adolescentes trans, derechos sexuales y reproductivos de hombres trans y las redes de peligro que se encuentran tras las transmigrantes, o el abandono hacia quienes son adultos y adultas mayores. El Estado debe hacerse responsable gestionando normativas y políticas públicas a favor de una cuota laboral trans, acceso a la salud, convivencia. Siguiente, José Ignacio Pérez Bello, de Cimunidis, Círculo Emancipados de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile, por 2 minutos y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Yo trabajo para International Disability Alliance y presento en nombre de las 2 organizaciones que usted mencionó su discurso. Desde 1855, el régimen de interdicción en Chile causa discriminación estructural, permite declarar la muerte civil de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual y legaliza un sistema de exclusiones, injusticias y uso desproporcionado de la fuerza equivalente al de una esclavitud moderna. La interdicción es más gravosa para las mujeres con discapacidad psicosocial, causando discriminación severa que normaliza la violencia extrema en el acceso a servicios de salud mental públicos. Un estudio patrocinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2021 reporta en distintos periodos 163 muertes dudosas en en internaciones de corta estadía, 44 esterilizaciones forzadas y 5 abortos sobre mujeres privadas de su capacidad jurídica. Las mujeres y niñas con discapacidad son objeto de discriminación agravada con múltiples casos de tortura, en particular en la región de la Araucanía. En Valparaíso se reportan casos de electroshock, sin anestesia, sin consentimiento, incluso a niñas con discapacidad, en contexto de aislamiento, en recintos insalubres y precarios.
Hay violencia sexual durante la institucionalización y tratamientos forzados con casos de sobremedicación y de contenciones mecánicas y químicas. Existe una histórica impunidad por falta de acceso a y accesibilidad de la justicia, incluyendo la justicia penal, y por falta de igualdad ante la ley efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todas las organizaciones de Chile por sus aportes al comité.